estamos hoy? Bendecidos. Amén. Hoy es un día muy especial, porque tenemos el privilegio de compartir la palabra de Dios. En verdad, el Señor nos da y me da nuevamente la oportunidad de estudiar su palabra. Y hoy tenemos el privilegio de mirar los versículos del 1 al 13 del Evangelio de Lucas. Como dice el dermatólogo, decían los muchachos, vamos al grano. Mis alumnos van a decir, uy, pero qué introducción tan mala. Él no nos enseñó eso. Pero precisamente por ser tan especial este pasaje, queremos de una vez entrar en el tema. Oremos. Pongámonos en pie y vamos a orar. Vámonos en pie. Gracias, Dios, gracias por darnos este tiempo. Gracias por tu palabra. Queremos, Señor, entender lo que significa este pasaje en su contexto y entender lo que nos quiere decir a nuestras vidas. Qué privilegio, Señor, estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 3 del Evangelio de Lucas, hay tres divisiones muy marcadas. La primera, el ministerio de Juan el Bautista. La segunda, el bautismo de Jesús. Y la tercera, su genealogía, la genealogía de Jesús. En el bautismo, el Padre identificó en una forma clara y precisa a Jesús como su Hijo. Ahora bien, si Dios dice algo, es cierto. En la Escritura Dios ha dicho muchas cosas, dijo muchas cosas que a través del tiempo fueron cuestionadas y que hoy han tenido que reconocer que son ciertas. Si Dios dice algo, entonces es cierto. Y Dios dijo que Jesús es su Hijo y que en Él tiene complacencia. Por lo tanto es así. Jesucristo es divino. Ahora, con la genealogía de Jesús, que es la tercera parte del capítulo 3 de Lucas, se traza la ascendencia de Jesús. ¿Hasta dónde? Hasta el primer ser humano, hasta Adán. Y eso certifica la humanidad de Jesús. La humanidad de Jesús. El Padre diciendo, Él es Dios, es mi Hijo en quien tengo complacencia, e inmediatamente después la genealogía de Jesús diciendo, es hombre, es ser humano entera y totalmente. La divinidad y la humanidad de Jesús en Él mismo. Ahora bien, no obstante lo que dijo Dios en el bautismo de Jesús, en la primera y la tercera tentación, porque sí, señores, este pasaje es la tentación de Jesús en el desierto. En la primera y la tercera tentación, que las vamos a ver más adelante, Satanás desafió, retó a Cristo a probar que era el Hijo de Dios. Como cuando, chicos, vamos en la bicicleta con un grupito y de pronto se para alguien y te mira y te dice, a que no eres tan macho de subir la bicicleta en esa tapia y atravesarla montado. A que no eres tan macho. Si eres tan macho como dices, ese es un reto. Y ese fue el reto que le hizo Satanás al Señor Jesucristo en la primera y tercera
tentación. Le retó a probar que sí era el Hijo de Dios. Dios lo dijo y eso es suficiente. Satanás quiso desviar a Jesús tentándole a demostrarlo en el tiempo y en la manera de Satanás. O sea, Jesús pudo haberlo probado, pero no era ni el tiempo ni la forma, porque era el tiempo y la forma en que Satanás quería. No tenía nada de ilícito demostrar que era el Hijo de Dios. Jesucristo lo hizo y varias veces, pero no en el tiempo y en la forma en que a Satanás se le daba la gana. Jesucristo venció la tentación. Por cierto, Jesucristo es confiable. El Señor es confiable. Y aquel hombre que vino de la gloria, que tomó forma humana, aquel que fue escogido por Dios para llevar los pecados tuyos y míos, no se rindió nunca. No cedió ni un milímetro, nunca. No sucumbió nunca. Lo que es más, siempre triunfó, nunca se rindió, siempre triunfó en todos los aspectos de su vida. Triunfó inclusive al final de su ministerio, cuando tuvo que ir a esa cruz. Triunfó inclusive cuando tuvo que triunfar sobre el pecado y noticias. Vive hoy porque triunfó en esa cruz. Quien depende de Dios, quien tiene su confianza en Dios, siempre saldrá bien librado de la prueba. Graben eso. Quien depende de Dios, siempre saldrá bien librado de la prueba. Todas las veces saldrá bien librado de la prueba quien confía en Dios. Miren, el texto que vamos a ver hoy nos habla de la preparación del Mesías mediante la prueba, no para la prueba. Ojo, la preparación del Mesías mediante la prueba. Vamos a leer los versículos 1 al 13 del capítulo 4 de Lucas. Abran sus Biblias, sus dispositivos. Capítulo 4 de Lucas, versículos del 1 al 13. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán,
para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Nunca hubo un momento en la vida del Señor Jesús en que él no estuviera lleno del Espíritu Santo. Pero en el versículo 1 de Lucas 4 se menciona en manera específica esa llenura en cuanto a la tentación. Miren el versículo 1, que dice: Jesús lleno del Espíritu Santo. Eso no quiere decir que era un momento especial y que solo en ese momento estaba lleno. Él siempre estuvo lleno del Espíritu Santo, pero en particular aquí se especifica esa relación. Estar lleno del Espíritu Santo significa estar entregado a Dios, significa ser obediente a su palabra. ¿Estás entregado a Dios? ¿Obedeces la palabra de Dios? Se deja ver en tu vida que confías en Dios y haces lo que Él manda, no como medio para complacer a Dios, sino como el resultado de haber creído en Dios, de haber recibido esa nueva naturaleza. Lo haces. La persona llena del Espíritu Santo está entregada a Dios, es sumisa a la palabra de Dios, obedece a Dios. Una persona llena del Espíritu Santo reconoce su pecado y por eso pide perdón a Dios y pide perdón a quien ofendió. El Espíritu de Dios obra en esa persona al punto que confiesa su pecado, reconoce que su pecado causó daño. Una persona llena del Espíritu Santo reconoce su pecado. Reconoce esa tendencia que tenemos a la autodependencia, es decir, hacer lo que se nos viene en gana. Esa es una tendencia del hombre. Por eso alguien lleno del Espíritu Santo sabe que tiene la capacidad de vivir una vida victoriosa y no se cree incapaz de caer. Es decir, está prevenido. No se siente el mandamás, que estoy por encima de la tentación y que no voy a caer. No se siente el duro, el papá de los pollitos, no, sino que sabe que lo puede hacer y por eso también sabe que tiene la capacidad de vivir una vida victoriosa, que es el resultado de depender enteramente de Dios, no confiando en las fuerzas propias, sino confiando en la palabra, las promesas y el actuar y vivir del Espíritu Santo en su vida. Obvio, una persona llena del Espíritu Santo es una persona llena de la palabra de Dios. Es una persona en la cual la palabra habita en abundancia en él. La palabra de Dios se mueve en él. La palabra afecta su vida. Miremos en Efesios capítulo 6, versículo 17. Lo conoce todo el mundo. El yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es el arma que Dios nos dio para defendernos, pero también para atacar. Es el arma que Dios nos dio. Una vida saturada por la palabra es lo que necesitamos.
Colosenses capítulo 3, versículo 16, lo vimos en el estudio. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Saturación de la palabra de Dios. ¿Conoces la palabra de Dios? Sí, la pregunta es personal. Santiago Carreño está preguntando a cada uno de mis hermanos en esa silla: ¿conoces la palabra de Dios? ¿Usas la palabra de Dios como un arma de defensa y también de ataque? Las preguntas van encaminadas a eso. No estoy preguntando, ¿vienes a escuchar la palabra de Dios? No. ¿La conoces? ¿La usas? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste no al pecado? Porque te acordaste de lo que Dios manda en su palabra y le obedeciste. Piensa, ¿cuándo fue esa última vez? ¿Cuándo fue la última vez que Dios trajo a tu memoria algo que está en la palabra, en la Biblia, y dijiste, uy, no, quieto, es mejor obedecer a Dios que obedecer a mis sentimientos? Es mejor hacerle caso a Dios que hacer lo que yo siento. ¿Cuándo fue esa última vez? Obvio, no lo estoy diciendo para que alguien me levante la mano y me conteste. Estoy cuestionando, y Dios me está cuestionando y nos está cuestionando para ese silencio e intimidad de mi corazón. Cuando Jesús regresaba del Jordán, donde había sido bautizado, fue conducido ¿por quién al desierto? ¿Quién llevó a Jesús al desierto? Duro. El Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo el que lo llevó allí. Probablemente fue el desierto de Judea, en la costa occidental del Mar Muerto. El pueblo de Israel también fue llevado por Dios al desierto. En Deuteronomio 8:2 nos dice eso. Dios condujo a su pueblo a través del desierto. Nehemías 9:20 dice que fue el Espíritu de Dios el que condujo al pueblo durante su peregrinaje. ¿Dirige Dios tu vida? ¿Confías en todo momento y en todo lugar en Él? ¿Te cuadra y aceptas el hecho de estar en el desierto y que esa puede ser la voluntad de Dios? ¿Eso te cuadra? ¿Encaja en tu mente cristiana? ¿O dices, no, Él solo me guía donde hay ricos pastos, porque es el Señor victorioso? Gracias a Dios por los ricos pastos, sí, porque Él nos lleva a ricos pastos. Aunque la verdad, aún en el desierto, Él pone mesa delante de los suyos. Ojo, y esos son ricos pastos. Él nos da todo lo que necesitamos. ¿Estás dispuesto a aceptar que donde Dios te pone es su lugar para ti en ese momento? Mira, hay lecciones valiosas para aprender en momentos de falta de recursos, en momentos de soledad, los tiempos de dificultad. Las lecciones más importantes que aprendemos muchas veces es cuando nos falta. Es en esos momentos de soledad y de dificultad, cuando no tenemos todo lo que quisiéramos, cuando no tenemos todo lo que pedimos, cuando hay oraciones no contestadas,
cuando nos faltan recursos para llevar adelante todos esos planes que hemos puesto delante del Señor a sus pies. Todas esas cosas que estamos convencidos que Dios quiere para nosotros y que seguramente nos va a dar. Pero Dios nos dice a veces no, y nos dice a veces espera. Y esos son momentos para acercarnos a Dios. El problema es que muchas veces, demasiadas veces, cuando Dios nos dice espera, decimos, ¿sí ve? Me falló. No, Dios nunca falla. Dios nunca falla. Sus propósitos son siempre los mejores. Y tengamos mucho cuidado en insistir en que se haga nuestra voluntad. Miren, el versículo nos dice que Dios estuvo 40 días en zona desértica, y en esos días el Señor no comió nada. Y al final de esos 40 días se enfrenta una triple, no una, como dice la propaganda, ni dos, 3, una triple tentación. Las tentaciones tuvieron lugar en 3 sitios diferentes: en el desierto, en el monte, en un monte, y en el pináculo del templo de Jerusalén. La verdadera humanidad de Jesucristo queda revelada en el versículo 2. Al final del versículo 2, tuvo hambre. Para nosotros es normal. ¿Alguien ha ayunado más de un día? Nosotros tenemos ayuno rotatorio, ¿sí? Y debo confesar que a las 6 de la tarde uno está anhelando, yo estoy anhelando llegar a un sitio tranquilo para poder entregarme al Señor y terminar el ayuno. 40 días y tuvo hambre. La verdadera humanidad de Jesús, que siendo Dios se hizo humano, y al no ingerir alimento, obvio, tuvo hambre. El perfecto Hijo de Dios se somete a las limitaciones de un cuerpo que tiene deterioro. Y es precisamente esa humanidad la que fue el blanco de la primera tentación. Satanás le sugirió que el Señor emplease su poder divino para satisfacer una necesidad física. Mi pregunta es, ¿una necesidad física válida? ¿Lícita? Claro, 40 días, tenía hambre, era una necesidad física válida. Pero la sutileza de la tentación residía en el acto de comer, en que siendo válida estaba siendo presentada en la forma incorrecta. Jesús no habría hecho bien en hacerlo en obediencia a Satanás. O sea, no estaba mal que comiera, ha terminado su ayuno. Tenía el poder de cambiar de hacer un milagro. Hizo muchos milagros, pero no es el tiempo correcto, porque entonces lo estuviera haciendo en obediencia a Satanás. Jesús actuó de acuerdo y en conformidad a la voluntad del Padre, porque aún en lo que comía, así como nosotros como creyentes comemos, bebemos o hacemos cualquier cosa, lo debemos hacer en el tiempo de Dios, en la forma de Dios y para la gloria de Dios. Ahí estuvo la sutileza, porque es en el tiempo de Dios, en la forma de Dios y para la gloria de Dios. Jesús debía actuar en conformidad con la voluntad del Padre.
Él resistió la tentación citando la Escritura. Vamos a mirar en nuestras Biblias, en Deuteronomio capítulo 8, porque las 3 veces que él resistió la tentación, citó la ley, citó el libro de Deuteronomio. Ayer le decía a mi esposa, este mensaje es difícil para mí porque todo predicador tiene en el bolsillo una predicación sobre la tentación de Jesús. Todo. Y si uno ha estado más de 1 año en el púlpito, y más de 5 y más de 10, ha tenido la oportunidad de lanzarla varias veces, ¿sí? Pero entonces pasamos por encima de muchas cosas, porque como todos la tienen y todos dicen, es que el Señor respondió con la palabra de Dios, y es cierto. Ahora te hago una pregunta, ¿tú sabes exactamente con qué palabra respondió? Sí, claro, ahí dice. Sí, pero ¿dónde está la palabra de Dios que Jesús utilizó para responderle a Satanás? ¿Alguien sabe? Deuteronomio. ¿Todas? No, sí. Todas están en la ley. Todas están en la ley. Y particularmente en el libro de Deuteronomio. Y especialmente en el capítulo 8 y capítulo 6. Miremos en Deuteronomio. Mira, Dios humilló a Israel. Dios humilló a Israel. Dios hizo pasar por necesidad a Israel. Y al hacer eso, lo que estaba haciendo Dios era evaluando su obediencia. Estaba como midiendo la obediencia. Estaba dejando en claro en qué dependía su pueblo. Y lo estaba disciplinando, formando, dirigiendo, enseñando a depender de Él. Entonces, para tener un contexto de qué fue lo que citó el Señor para decir no a la tentación, miremos este pasaje, Deuteronomio 8 del 3 al 5. Y te afligió y te hizo tener hambre. Escuchen eso. No es que tú pasaste hambre por las circunstancias, no. Te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Sí, hay cosas más importantes que los apetitos físicos. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga, te disciplina, te forma, te dirige, te enseña. Entonces, el contexto del pasaje que cita Jesús es hacer las cosas en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. Ese es el contexto. Suena muy bonito, sí, es que el Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, pero ¿cuál es el contexto en donde fue dicho eso? Fue dicho en un momento en que Dios hizo pasar hambre y también después suplió esa hambre milagrosamente, para hacerles entender al pueblo de Dios que las cosas se hacen en su tiempo y a la manera de Dios. Por cierto, Israel falló. Israel falló en el desierto. Y lo que Israel falló en el desierto, Jesús fue fiel en el desierto. Más importante aún que la satisfacción del apetito físico es la obediencia a la palabra de Dios. Y no me malinterpreten, tus apetitos son importantes, son lícitos. Nadie dice que no tenga que darte sed, nadie dice que no tenga que darte hambre, nadie dice que no tengas cansancio. Esos apetitos Dios te los dio. Pero debes recordar que hay cosas más importantes y además deben llevarte a agradecer a Dios cuando Él suple esas necesidades.
Por eso hizo dar hambre al pueblo para después suplirle con el maná. En su tiempo, en su momento, Dios te lo dio, pero es más importante obedecer a Dios. Y Jesucristo no fue más allá, fue lo único que dijo. Dejó claro el punto, su respuesta clara. Él no iba a usar sus poderes para aliviar sus necesidades. Un comentarista dijo muy acertadamente que un solo pasaje, un solo texto sirve para silenciar al enemigo del creyente cuando se emplea con el poder del Espíritu Santo. La espada de Dios es poderosa y eficaz para enfrentar el pecado. El secreto del poder en el conflicto espiritual es emplear la palabra de Dios en forma correcta. ¿Estás bien entrenado en el uso de la palabra de Dios? Porque déjame decirte que estar bien entrenado en el uso de la palabra de Dios es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad. No, esa es responsabilidad del pastor, de los líderes. No, porque si tú no te sientas en esta silla, si tú no asistes a FLED, si tú no abres todos los días la escritura y meditas en ella, si tú no te levantas y buscas un lugar para hacerlo, nadie puede ir a tu casa y despertarte, echarte el vaso de agua y ve, ¡fum!, a estudiar. Es tu responsabilidad. Es nuestro papel dar los espacios y hacer los estudios, pero es tu responsabilidad usar bien la palabra de Dios. Nunca está bien actuar independientemente de Dios. Nunca. En ningún aspecto. Y a eso era que estaba invitando Satanás a Jesucristo. Nunca está bien actuar independientemente de Dios. Mira, eso tarde o temprano lo vas a lamentar. Ten cuidado con hacer lo que te hace sentir bien, porque demasiadas veces eso no es lo que honra a Dios. No estoy diciendo que sea malo, pero demasiadas veces no honra a Dios, y más bien actúa en lo que Dios dice. Confía en Él. En los versículos 5 al 8 de Lucas 4 tenemos la segunda tentación, donde nos dice el texto que el diablo mostró a Jesús, se lo llevó a un monte y le mostró a Jesús todos los reinos de la tierra. Quiero hacer la diferencia, no le mostró al mundo, no le mostró un mampamundi pues con el mundo, no, le mostró los reinos de la tierra habitada. Satanás no necesita mucho tiempo para mostrarnos lo que tiene que ofrecer, porque no tiene mucho que ofrecer. Él ha venido ofreciendo lo mismo desde el huerto del Edén. La carta, el menú del enemigo no es muy variada, es una carta bien limitada. Es una carta que al principio parece sabrosa, pero que después es amargura para el espíritu. No comas allí, no comas allí, no trates de llenar tu vientre con las cosas que Él ofrece. No era el mundo mismo el que estaba ofreciendo los reinos de este mundo. Y en un sentido entendemos que Satanás es el príncipe de este mundo. Esas fueron las palabras que usó Jesús en Juan 12:31 y en Juan 14:30 y en Juan 16:11. Utilizó las palabras príncipe de este mundo. En 2 de Corintios 4:4 se le llamó
Dios de este siglo. En Efesios 2:2, el príncipe de la potestad del aire. Para quienes están tomando notas. Sí, Satanás tiene influencia. Sí, tiene poder con el permiso de Dios. No obstante, la Biblia es clara en decirnos que los reinos de este mundo serán reinos de nuestro Señor y de Jesucristo. ¿Dónde está eso? Pónganme Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15, Anita. Es que a la hora de pensar que el enemigo va avanzando y que tiene mucho poder y que tal, como que nos turbamos un poquito, y ahí es en donde uno dice, no, momentico, vamos a dejar las cosas claritas. Regresemos a la Biblia y miremos la realidad de la situación. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿De quién van a ser los reinos del mundo? Del Señor y Jesucristo. ¿Qué le estaba ofreciendo Satanás entonces a Jesús? Algo que en última ya iba a ser de Él. ¡Qué sutileza! Tan lindo. ¿Ah? Eso le pertenece a Dios. Es suyo. Lo recibirá en su totalidad en un tiempo no muy lejano. Miremos otro pasaje. Números 24, versículos del 15 al 19. El Pentateuco es espectacular, se lo recomiendo. Desde el versículo 15. Esta es la última profecía de Balaam, profeta del Señor. Y tomó su parábola y dijo: dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová, el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos los ojos, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Sed. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quedare de la ciudad. ¿De quién está hablando? Esa estrella de Jacob, ese dominador, Jesucristo. Es la última profecía de Balaam. Fue un anuncio de derrota de los enemigos de Israel a manos de una figura espléndida, hermosa, de una figura real. Dice en el versículo 7: estrella que sale de Jacob, rey que se levanta en Israel. Corresponde a Jesús, el rey que nació en Belén. Mateo 2:2. A quienes fueron a visitar los sabios de Oriente, aquel que posee el cetro de David, Dios mismo. En Hebreos 1:8 nos dice eso, que ese cetro representa a Dios mismo en Jesucristo. Él es la estrella, Él es el que reina. Cristo aplastará la cabeza del mayor enemigo del pueblo de Dios, que es Satanás. Él lo prometió. ¿Dónde? En el huerto, en el Edén. Él lo prometió, que un descendiente de Eva aplastaría la cabeza de la serpiente. Aquel a quien Dios dijo: mi hijo eres tú y te he dado las naciones por heredad. Salmo 2:7. Mi hijo eres tú y te he dado las naciones por heredad. Ese hijo del hombre que domina el mundo, que nos dice Daniel en el capítulo 7, versículo 13. De modo que Satanás le ofreció a Cristo
lo que de todos modos era de Cristo. ¿Ah? ¿Qué tal el bandido? Pero Jesús resistió la tentación. ¿Por qué? Porque no podían haber atajos. Porque es que Satanás nos plantea diariamente atajos. Píntense esto. Ustedes le están diciendo al Señor algo y el Señor en su corazón y en su mente le place otorgarte eso, pero no en este momento. Y ahí es en donde se aparece Satanás y te plantea un atajo para llegar a lo que tú quieres. Y tú dices, pues es casi lo mismo, pero más rápido. No, no es casi lo mismo. Puede que sea más rápido, pero no es casi lo mismo. No podían haber atajos para llegar al trono. No podía Jesucristo conseguir lo que Dios le daba recibiéndolo de manos de Satanás. La cruz tenía que venir primero. En el consejo de Dios, el Señor Jesús había de sufrir antes de entrar a la gloria. No podía conseguir un fin legítimo con medios ilegítimos. Y eso nos lo plantea Satanás todos los días, con una sutileza y con un vestido de sotana, con un vestido de religiosidad. En ninguna forma Jesucristo se postraría ante el diablo, fuese cual fuese las circunstancias, fuese cual fuese la recompensa. Por eso el Señor citó Deuteronomio 6, capítulo 13. Por eso el Señor cita una advertencia contra la idolatría, para mostrar que el hombre adoraría y serviría solo a Dios. Miren, mis hermanos, quien no se acerca a Dios de la forma que Él manda, será juzgado. Ustedes han escuchado a muchas personas decir, yo creo en Dios. Anteayer me dieron una tarjetica de un tegua. ¿Saben qué es un tegua? Un brujo embaucador que se presenta como médico, y en la tarjeta por detrás tenía un pasaje bíblico sobre la sanación de Jesucristo. Imagínense ustedes, me acordé inmediatamente, en ese momento dije, sí, esa es la predicación de pasado mañana. Impresionante cómo se viste de religiosidad. Quien no se acerca a Dios de la forma que Él manda, será juzgado. Es que no es acercarse a Dios como se me dé la gana, es como Él manda. Dice el versículo 13 de Deuteronomio 6: a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Un contexto de advertencia en contra de la idolatría. Quien no se acerca a Dios en la forma en que Él manda, será juzgado. Dios tenía un plan para el Señor Jesús, y Él actuaría, Jesús, solo en base al plan trazado por su Padre. Adora solo a Dios. Busca su reino por encima de todo. No te conformes con menos de una relación que va en crecimiento, en aumento, en mayor cercanía con el Señor. No lo hagas. Y viene la tercera tentación. Satanás llevó a Jesús a Jerusalén, al alero del templo, al pináculo. Puse alero para entenderlo mejor, y sugirió que se echase abajo. ¿Acaso no había prometido Dios en el Salmo 91 que guardaría al Mesías? Hágame usted el favor. Satanás citando la palabra de Dios. ¿Ah? Quizás Satanás quería inducir a Jesús
a presentarse, imagínense, en el templo, el sitio central de la adoración del pueblo, a presentarse a través de un prodigio sensacional con el que pudiera captar la atención, conseguir fama, notoriedad, como el libertador esperado, prometido, sin tener que pasar por el sufrimiento del Calvario. Eso era lo que Satanás le estaba ofreciendo, un atajo, una desviación para no pagar el peaje. Yo lo hice una vez, vía Girardot Espinal, y alguien me dijo: no, yo conozco un atajo, y me ha metido por una trocha para ahorrarme los 9,000 pesos. Me acabó el carro. Es que no pague el peaje. Imagínense. Tal cual, eso era lo que está, y eso es lo que hace Satanás: ofrecer un atajo, recibir la bendición sin pasar por la dificultad. Eso es atractivo, eso es atractivo. Satanás hoy sigue haciendo lo mismo. Mira, si no viene de Dios, no es conforme a la palabra de Dios, no es lo mismo. Así creamos que es más o menos lo mismo. No, es una imitación barata, es una imitación que no lleva sino a la desgracia. Causa indigestión. Y por tercera vez Jesús resiste la tentación con una cita de la Biblia. Deuteronomio 6:16, leímos hasta el 15, ahora miremos el 16. Prohíbe específicamente poner a Dios a prueba. Dice: no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Ping. Ahí está la clave. En ese pasaje prohíbe poner a Dios a prueba, como lo hizo el pueblo de Israel en Éxodo 17, al exigirle a Dios que le proveyera agua. Lo nombro para que vayan a ese pasaje en sus casitas. Retaron a Dios al exigirle que les proveyera agua. Dios es el Señor, no lo trates como tu esclavo. Dios es Dios, no lo trates como tu sirviente, como su esclavo, como tu esclavo, perdón. Mira, Dios protege a los suyos, no porque los suyos tengan algo, sino porque Él es bueno. A mí me encanta cada vez que en los chats se pone una petición, se pone algo y después escriben cómo Dios obró, y normalmente hay 2 o 3 personitas que escriben: Dios es bueno. Dios nos protege porque es bueno. Ahora, eso no te da derecho a poner a Dios a prueba. Asegúrate que confías cada día más y más en Dios. Es por eso, es para eso que Dios permite las pruebas, para que dependas cada mes más de Él. Usa la palabra de Dios para vencer la tentación. Hazlo. A diferencia de Israel en el desierto, Jesús no falló, no cedió, y el creyente tampoco tiene que sucumbir. La palabra que estoy usando es: el creyente no tiene que sucumbir, porque es que a veces nos justificamos en que soy hombre, soy humano y entonces soy débil. No, el creyente no tiene que sucumbir. Nos lo dice en Romanos 6. En este pasaje me recuerda que no tengo que pecar, que peco, sí, pero no tengo que hacerlo. No es inevitable una caída por la gracia de Dios. En el capítulo anterior de Romanos, en el 5, dice que donde abunda el pecado, abunda la gracia. Sí, Dios es muy misericordioso y muy generoso.
Ahora bien, llega el capítulo 6 de Romanos y el apóstol Pablo pregunta en el versículo 1, ¿y entonces qué? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? Como Dios es tan generoso, entonces pequemos, porque entre más pequemos, le damos más la oportunidad de perdonarnos. Pero Él mismo da la respuesta, ahí mismo, porque ¿será que esa es una buena decisión? Dice en el versículo Dios, ¿cómo se le ocurre? En ninguna manera, esa idea es insensata, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo volveremos a lo que éramos antes de haber conocido a Cristo? ¿Cómo volveremos a ser como los paganos? ¿Cómo satisfacernos con lo que se satisface el mundo? ¿Cómo comer la mesa de Satanás cuando el Rey, el buen pastor, me ha puesto delante una mesa espectacular? Sabiendo esto, dice el versículo 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Dios nos da su gracia no para que nos derrumbemos ante la tentación, no para que cedamos al pecado, sino todo lo contrario, para que salgamos victoriosos. Se puede, claro que se puede. Eso no es solamente para superdotados, eso no es una utopía, es una realidad. Debería ser lo normal en la vida cristiana, andando en el Espíritu, porque andar en el Espíritu es no satisfacer los deseos de la carne. Gálatas 5:16, es la voluntad de Dios, y cada creyente puede y debe vivir así todo el tiempo por la gracia de Dios. Dios no pide cristianos superdotados, normalitos, pero nos da una provisión para poderlo hacer. No tienes que pecar. Aquí yo debo mencionar varios puntos con relación a la tentación. Primero, Cristo salió victorioso. Es clave dentro del contexto de la salvación. Y segundo, en los tres casos, el fin propuesto era legítimo: el hacerse ver, el manifestarse. A eso vino Cristo a su pueblo. Él vino para revelarse a su pueblo, y era perfectamente legítimo también satisfacer su hambre. Pero el medio propuesto era ilegítimo. Siempre es incorrecto obedecer a Satanás. A uno le dicen nunca digas nunca, nunca digas siempre. En este caso es válido. Siempre es incorrecto obedecer a Satanás. Es malo tentar a Dios. La primera tentación tenía que ver con el cuerpo. La segunda tentación con el alma. Y la tercera tentación con el espíritu. Respectivamente, apelaban: la primera a la concupiscencia de la carne, la segunda a la concupiscencia de los ojos, y la tercera a la soberbia de la vida. Conseguir lo que Dios iba a dar, pero de otra manera. Jesús dijo: no lo voy a hacer. Él vino a hacer la voluntad del Padre, en el tiempo del Padre y en la manera del Padre. Eso es lo que nos está proponiendo. Eso es lo que el texto nos está proponiendo. Hacer las cosas a la manera del Padre, en el tiempo del Padre y en la voluntad del Padre. Las tres tentaciones giran alrededor de los tres más poderosos impulsos que tiene la existencia humana: el apetito físico, el deseo de poder y posesiones, y el deseo de reconocimiento público.
¿Luchas con eso? ¿Luchas hoy con eso? Claro que sí, claro que sí. Diariamente luchamos con eso. Nuestra carne nos lo pide. Clama, grita. La satisfacción de nuestros deseos y el vernos bien frente a los demás. O si no, miren ustedes Facebook. Miren todas las publicaciones de Facebook. Todas están encaminadas a hacerse ver bien delante de los demás, a hacer ver algo que no somos o hacernos ver más de lo que somos. Cuán a menudo los discípulos del Señor, y no me estoy refiriendo a Juan, Pedro, Pablo, cuán a menudo los discípulos del Señor son tentados a escoger un camino de comodidad, a buscar un puesto de importancia en el mundo, a alcanzar una posición elevada en la iglesia, que me vean, que me respeten, que me halaguen. Todo eso nos gusta. Pero ojo, porque Dios nos llama a no hacer lo que nos satisface, sino lo que a Él le agrada. Dios nos llama a no hacer lo que a mí me satisfaga, sino lo que a Él le agrada. Y ese es el ejemplo que tenemos en Jesús. En las 3 tentaciones, Satanás empleó un lenguaje religioso, revistió las tentaciones con un ropaje, con una apariencia de respetabilidad, e incluso citó la Escritura. Él la conoce, pero lo hizo fuera de contexto. No cedas, usa bien la palabra de Dios. El estudio del relato de la tentación de Jesús en este pasaje de Lucas nos da luces sobre 2 asuntos muy importantes para terminar. Por una parte, demuestra que ser tentado no es necesariamente pecado. A veces tenemos esa confusión. Ser tentado no es necesariamente pecado. Ahora, por otra parte, entendemos mejor lo que dijo un discípulo de Jesús en Hebreos capítulo 2, versículo de 18. Busquemos ese. Hebreos capítulo 2, versículo 18. Wow. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Gracias a Dios, Él fue delante de nosotros, abriendo camino, y nos dejó un ejemplo. No nos dejó solos. Muchos dicen, uy, sí, pero es que eso era Jesús, y ese man era un man duro. No, es que eso era Él, yo soy carnecita, yo soy débil, yo fallo a cada rato. Bueno, sí, tenemos tendencia a fallar a cada rato, pero no es inevitable. Ojo con justificar el pecado, porque somos humanos. Porque si somos creyentes, tenemos una naturaleza nueva y ya no tenemos que pecar, como lo dice Romanos 6. Ya no tenemos que hacerlo. El propósito de la tentación es hacernos ver quién es Jesús y qué hizo al enfrentar la tentación. El propósito de este pasaje, de la tentación de Jesús. Él es nuestro ejemplo en el uso correcto de la Biblia. Es nuestro ejemplo en cómo enfrentar con éxito la tentación. Y el propósito de esa tentación a Jesús no era ver si Jesús pecaba o no. Era demostrar que Él no podía pecar. Era mostrar que Él es el Salvador, el perfecto Hijo. Solo un hombre santo, sin pecado, podía ser nuestro Redentor. Él es el Salvador victorioso que puede salvar a todos aquellos que ponen su confianza solo en Él. ¿Cómo no creerle? ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no bendecirle? ¿Cómo no seguirle? ¿Hay una forma de no hacerlo? El reto, entonces,
que nos deja la tentación de Jesús es: conoce la Biblia. Acércate a Dios a la manera de Dios. Confía en el Señor y busca solo la gloria suya, la gloria de Él por encima de todo lo demás. Y usa bien la palabra de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Amén. Pongámonos en pie, vamos a orar. Padre hermoso, Padre generoso, Dios santo, eterno, dador de cielo y de la tierra, sustentador de cielo y tierra. Gracias, Señor. Gracias, mi Padre. Sabemos y entendemos que has dado y permitido a Satanás tener algo de poder, algo de influencia. Pero, Señor, también sabemos que con tu Espíritu Santo nos has permitido tener las herramientas para resistir. Gracias, Dios mío, por ese ejemplo que nos has dado en tu Hijo Jesucristo, por ese ejemplo de esas tentaciones en el desierto. Gracias, Señor, porque tenemos la convicción de que sí se puede. Gracias, Dios mío, por haber abierto camino delante de nosotros, por habernos dado un ejemplo claro, firme, abierto, un ejemplo válido en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, que nos abrió camino para entender que no tenemos que pecar, Señor. Gracias por las herramientas que nos has dado. Gracias por tu palabra de verdad, por tu escritura, mi Señor. Gracias, Dios mío, porque a diferencia de muchas partes en el mundo, tenemos la libertad y la oportunidad de abrir tu escritura, de abrir tu palabra, de leerla, de profundizar en ella, de escucharte, Señor. Gracias que podemos estudiarla libremente. Gracias, Dios mío, que con tu Espíritu Santo podemos entender y podemos recordar lo que hayamos estudiado. Gracias, Dios mío, por todos esos instrumentos que pones alrededor nuestro. Gracias por las familias pastorales, Señor, por el liderazgo de esta y todas las congregaciones, de toda tu iglesia alrededor de la tierra. Gracias porque a tiempo y a destiempo tu palabra de Dios es usada bien. Y te clamamos, Señor, que cada uno de nosotros pueda usar esa palabra bien y que seamos obreros que no tenemos de qué avergonzarnos. Bendita sea tu palabra, porque allí está tu verdad, porque allí está tu consejo, porque allí está tu voluntad para todos y cada uno de nosotros, Señor, y porque allí está el instrumento, una espada grande, afilada, Señor, para defendernos, atacar y resistir al enemigo. Danos, Señor, el privilegio de poder diariamente profundizar en ella, en la llenura de tu Espíritu Santo, mi Señor. Te clamamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, tu Espíritu Santo llenando nuestras vidas, Señor, llegando a cada rincón, mi Padre, para que en ese consejo tuyo, usando bien esa palabra de verdad, podamos victoriosamente no tener que pecar, sino resistir la tentación. Bendito seas, mi Señor. Te ponemos delante de ti el resto del día. Clamamos, mi Padre, porque tu Espíritu Santo siga paseándose, Señor, paseándose entre tu pueblo, mi Padre, y permanezca día tras día, siendo alimentado, Señor, a través del estudio de tu palabra. Bendito seas, Señor. En el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo clamamos: hacer tu voluntad en tu tiempo, en tu momento, en la forma en que tú lo has decidido, para lo cual has hecho tu designio. En el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo.